gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. No hay Dios como tú, Señor. Grande, misericordioso, fiel, verdadero eres tú, Señor. A ti sea honra, gloria, poder y dominio por la eternidad. Gracias, Señor, porque tú abres nuestro entendimiento para poder comprender tu mensaje en esta mañana. Gracias, hermoso Espíritu Santo, porque tú nos llevas a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Jesús, porque es por ti que tenemos entrada directa al Padre. Gracias, Señor, porque las ventanas de los cielos siguen abiertas, derramando bendición sobre nuestras vidas hasta que sobre y abunde. Gracias, Señor, porque somos buenos administradores en todo lo que tú pongas: tiempo, esfuerzo, familia, hijos, todos, Señor, somos buenos administradores. Gracias, Dios, porque tú nos das el poder, el querer y el hacer por tu buena voluntad. A ti sea honra y gloria y poder y dominio, en el nombre de Jesús el Mesías. Amén. Dios es bueno. Éxodo 14. Habló Dios a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijajirón, entre Migdol y Mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparán junto al mar. Porque Faraón irá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo ese ejército, y sabrán los ejércitos del egipcio que yo soy Dios. Y ellos le hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirviera? Y unció su carro y tomó consigo a su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Dios el corazón del Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros, y el faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pijajicán, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en grande manera y clamaron a Dios. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto así con nosotros? ¿No nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Tremendo, ¿eh? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estar firmes y ved la salvación que Dios hará hoy con nosotros, porque los egipcios que has visto ya nunca más, para siempre los verás. Dios peleará con vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Dios dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo entre los hijos de Israel, y entre los hijos de Israel por el medio del mar seco. De aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y todo su ejército en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Dios cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era la nube y tinieblas para aquellos que alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Dios que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar seco, y las aguas quedaron divididas. Sigue leyendo, y pasaron, ¿verdad? El pueblo de Israel pasó el mar seco, y cuando venían los egipcios, el mar regresó a su lugar,
y acabó con todos los egipcios, incluyendo el faraón. Generalmente no leo tanto en la Biblia cuando comparto, pero creo que valía la pena en esta ocasión leer un poquito más para que sepamos el contexto de lo que Dios hoy quiere hablarnos. El tema de la predicación es 3 tipos de personas. 3 tipos de personas. Y aquí encontramos a una persona que es el faraón, encontramos a un pueblo y encontramos a un Moisés. Y si miramos las características de cada uno de ellos, podemos encontrar un mensaje muy importante. Yo siempre he dicho que la Biblia no es pasado. Yo siempre he dicho que la Biblia nunca es Antiguo Testamento, porque cuando nos ponemos en la mente que algo es antiguo, creemos que ya pasó de moda, que ya caducó, que ya no funciona. Pero realmente la Biblia está viva, dice la misma palabra que es viva y eficaz. Dice que es más cortante, que penetra hasta lo más profundo, ahí donde tú ni siquiera te imaginas. Ahí llega la Escritura, abre tu mente, tu corazón y entras al fondo para rescatar, encontrar, poner a cuentas todo aquello que a veces por el tiempo de los años, por el tiempo de las vivencias, a veces se nos olvida. Pero Dios a través de su palabra nos abre el entendimiento para que podamos rescatar todo aquello que tenga que ser rescatado, para que podamos ponernos a cuentas con todo aquello que podamos ponernos a cuenta. Pero hay algo muy importante. ¿Por qué 3 tipos de personas? ¿Qué característica tenía el faraón? Hace unos días platicábamos, Angélica, que decíamos que nadie se iba a perder. Estamos confiando, ¿verdad? Dios bendiga la vida de nuestro hermano Antonio Reyes, que se encuentra en el hospital, en urgencias. Dios lo bendiga y lo levante con mano poderosa. Y platicábamos que nadie se va a perder, porque la Biblia dice que lo único que Dios quiere que se pierda es el hijo de perdición. Dice que Dios ha hecho todo lo posible e imposible para que nadie se pierda. Solo el hijo de perdición, y sabemos quién es el hijo de perdición. Entonces miramos aquí que una de las cosas, platicaba también con una persona sobre esta enseñanza, y decía, pero ¿por qué endurece Dios el corazón del faraón para que persiga a su pueblo? Y era una pregunta que yo también le había hecho a Dios, Señor, ¿por qué? O sea, si ya no nos basta con que tengamos enemigos, todavía les endurece el corazón para que nos persigan. Pero esta mañana, cuando estaba todavía meditando en la palabra, yo creo que Dios me dio un poco de entendimiento para poder contestar esa pregunta que yo traía por varios días. Y a veces cuando miramos la Escritura y en nuestra mente terrenal no tiene sentido de por qué Dios va a endurecer el corazón de nuestros enemigos para que nos persigan. Y mirando esta situación y viendo que Dios le habló al faraón 10 veces. 10 veces le dijo, deja ir a mi pueblo. Y faraón decía, sí, lo dejo ir. Y cuando veía que ya los iba a dejar ir, el faraón regresaba a su vieja manera de pensar y decía, deténlos, no se van. 10 veces le dio esa oportunidad al faraón para que se arrepintiera. Cuando decía ahí en la Escritura, y Dios endureció el corazón del faraón para que Dios fuera glorificado en él, que era la parte donde me hacía clic y decía, bueno, endureciste el corazón del faraón no para que se enseñoreara con el pueblo de Dios, no para que nuestros enemigos se enseñoreen en nosotros, lo endureces para que tú seas glorificado en faraón, y eso cambia completamente el contexto de la historia. Porque entonces entendemos que cuando Dios dice endureció el corazón del faraón para que Dios se glorificara en faraón, quiere decir que Dios quería que el faraón conociera a Dios. Y ahí es donde entra la parte tan maravillosa del ser de Dios. Que por más malos que seamos, Dios no quiere que nos perdamos. Por más malos y por más cosas horribles que hayamos cometido, Dios siempre quiere ser glorificado en nuestras vidas. Y ser glorificado en nuestras vidas quiere decir que lo conozcamos. Quiere decir que Dios estaba endureciendo el corazón del faraón, no para que el faraón se perdiera. Dios no quería que terminara muerto, ahogado en un mar. Porque Dios le dio 10 oportunidades al faraón. Pero las 10 el faraón las rechazó. Dios endureció su corazón, pero para que fuera quebrantado y volteara sus ojos al cielo y mirara que hay la existencia de un Dios supremo, de un Dios excelente, de un Dios soberano. Y todavía en este mundo hay faraones. Todavía hay gente que tiene una oportunidad, 2 oportunidades, 3 oportunidades, 4 oportunidades. Hay gente que Dios le habla porque Dios le habló al faraón
tenía su entendimiento entenebrecido, tenía su visión corta y no se daba cuenta que lo que estaba haciendo Dios era dándole la oportunidad de que se arrepintiera, dándole la oportunidad de que se redimiera por toda la maldad que había hecho contra el pueblo de Israel. El faraón no miró más allá de que estaba perdiendo su vida, porque hay una escritura que dice que si nosotros no somos hablados, dice que primero Dios nos habla uno a uno, luego con testigos, y luego con testigos. Dice que si no quiere estar expulsado de la sinagoga, porque es mejor que se pierda el cuerpo, pero que no se pierda el alma. Entonces el faraón estaba pasando ese proceso. Yo no lo había visto así, yo lo acabo de ver así. Dios quería salvar al faraón. Dios sabía que iba a servir a su pueblo, porque el pueblo ya estaba clamando a Dios, pero Él quería salvar también al opresor. A veces somos víctimas de gente que nos oprime. Déjame decirte que aún a ellos Dios quiere salvar. Déjame decirte que aún Dios endurece el corazón de nuestros enemigos para que nos persigan, pero no con la intención de nos alcance, porque escucha lo que te voy a decir. Dios endurece el corazón de tus enemigos, pero ¿me estás escuchando? Nunca te van a alcanzar. Dios endurece el corazón de tus enemigos. Yo ahorita tengo unos corazones endurecidos sobre mi vida. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? Si yo hice bien esto, si yo hice bien aquello. Y yo sí, Señor, no amaré de mi corazón, Señor, esto. Y le empezaba, ¿verdad? Porque a veces es bueno ponerse con Dios a platicar y decirle, a ver, Señor, dime qué hice mal. ¿Por qué has endurecido el corazón de mis enemigos? Y un día me contestó el Señor, no te van a alcanzar. Y a esos que viste, ya no los volverás a ver jamás. Y no hablo de las personas, hablo de los espíritus que mueven las personas. Y le di gracias a Dios y en ese momento vino paz a mi corazón. Y entendí que también Dios quiere salvar a mis enemigos. Dios también quiere salvar a tus enemigos. Dios también quería salvar al faraón. Dios también quería salvar a ese pueblo que por muchos años oprimió al pueblo de Dios. Pero no entendió la señal. El faraón no entendió la señal. No entendió los 10 llamados que le hizo Dios. No entendió que lo que Dios quería salvar al faraón era su vida. Porque más que ser un rey que estaba oprimiendo a un pueblo, más que eso, más que ser una autoridad máxima en la tierra, era un hombre que tenía defectos, era un hombre que había arrogancia en su corazón, era un hombre que tenía soberbia, era un hombre que no tenía misericordia por los demás, era un hombre que no le importaba a quién tenía que oprimir con tal de llegar a sus metas. Y Dios no miró lo que estaba haciendo en la tierra, Dios estaba mirando lo que había en su corazón. Y le dio la oportunidad de ser salvo, le dio la oportunidad de corregirse, le dio la oportunidad. ¿Tú crees que si hubiera dejado ir al pueblo como Dios se lo había mandado, Dios no le hubiera puesto quien pudiera seguir con los trabajos que estaba haciendo el pueblo? Claro que sí. Dios le hubiera bendecido el doble, Dios le hubiera bendecido no sé cuántas veces más. Pero el faraón se aferró a su ser, se aferró a su manera de vivir, se aferró a sus sentimientos, se aferró a su voluntad, se aferró a sus planes y se olvidó que los planes solamente perfectos están en Dios. Dios quiso glorificarse en él para que conociera el faraón quién era Dios, para que conociera el faraón la salvación que viene de Dios, pero el faraón no quiso, porque le ganó la avaricia, la codicia, la maldad, el pecado. Y todavía hay faraones, todavía hay gente que Dios le habla una vez y otra vez y otra vez y otra vez, pero ¿sabes qué? Se prefieren a ellos mismos. Se prefieren a ellos mismos antes de doblar rodilla y decir, haz de mí lo que tengas que hacer. El segundo tipo de personas lo podemos mirar en el pueblo. Dice que el faraón escuchó la voz de Dios, obedeció por un momento, pero luego le ganó su voluntad y regresó a su mal camino. Así el faraón. Escuchan la voz de Dios, la conocen, la saben identificar, obedecen por un momento mientras no les toque sus intereses, pero una vez que tienen que soltar sus intereses, prefieren dejar la voluntad de Dios a un lado, perseguir sus intereses y regresar
a sus malos caminos. Eso es un tipo de persona. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de personas? ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que pierden la voluntad de ser transformados. Pierden la oportunidad de ser salvos. Pierden la oportunidad de ser bendecidos. Y pierden la oportunidad de que Dios se glorifique en ellos, de conocer a Dios. Pierden la oportunidad de que Dios traiga paz a sus vidas. ¿Tú crees que Faraón vivía en paz? No vivía en paz a pesar de que estaba haciendo su voluntad. Y al final de la historia, si persistimos y persistimos y persistimos en hacer lo que nosotros queremos, el Faraón, ¿qué perdió? Su vida. Pudiéramos perder la vida, los años, los días. Porque no me vas a decir que cuando desobedecemos a Dios no se pierde el tiempo. Se pierde la vida. El pueblo era el segundo tipo de persona con la que nos podemos encontrar. Moisés les dijo, ¿sabes qué? Dios nos va a salvar, Dios nos va a librar. Les da pertenencias, ¿verdad? ¿Te acuerdas que el pueblo de Israel salió rico en joyas, en monedas, en animales? Salieron ricos. Ahí iba el pueblo de Israel mirando y escuchando la voz de Dios. Le dice el Señor, avancen, y ellos avanzaban. Pero cuando se encuentran ante los problemas, cuando se encuentran ante la situación, ellos saben y tienen la palabra de Dios, conocen la palabra de Dios, pero aquí dice ahí, en el capítulo 10, el versículo 10 del capítulo 14 del libro de Éxodo, dice, y el pueblo, pero los hijos de Israel temieron en grande manera. El segundo tipo de personas son las personas que conocen la palabra de Dios, que caminan en la palabra de Dios, pero que cuando llega la situación empiezan a tener temor. Y estos hombres obedecieron la palabra de Dios, sí, caminaron. Pero ¿cómo iban? Llenos de temor. Por eso luego estamos enfermos en las iglesias. Porque conocemos la voz de Dios, obedecemos la voz de Dios, pero vamos caminando llenos de temor. Vamos caminando llenos de incertidumbre. Vamos caminando llenos de miedo. Y sabes que todo eso es enemigo ¿para qué? Para nuestra alma y para nuestro cuerpo. El tercer tipo de personas son aquellos que dijeron, me hubieran dejado mejor allá, hubieran preferido estar esclavo, hubieran preferido ya quedarme mejor, ¿verdad? Estaba mejor allá cuando no conocía de Dios, estaba mejor allá cuando no iba a la iglesia, estaba mejor allá cuando no diezmaba, estaba mejor allá cuando no buscaba las plagas, estaba mejor allá mejor me hubiera quedado. Es el tercer tipo de personas que conocen la palabra de Dios, pero ante una situación difícil, lo único que hacen es llenarse de temor. Y eso no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios, porque ellos estaban renegando. Una persona o este tipo de personas caen en el desagradecimiento, no agradecen a Dios, no miran a Dios, empiezan a ser pesimistas, empiezan a mirar las cosas malas, empiezan a ver, ay, mejor estuviéramos allá, empiezan a renegar de las cosas que ven, no pueden mirar lo bueno. ¿Por qué? Porque estaban anhelando haberse quedado en la esclavitud, haberse quedado en su vida pasada de vivir. Pero viene el tercer tipo de personas que ahí entramos nosotros. ¿Quién dice? No, pues Señor, les digo cuál, ¿verdad? ¿No vaya diciendo? Moisés era el tercer tipo de personas. Moisés, que escuchó la voz de Dios y le dijo, ve y al pueblo que yo los voy a sacar, ¿cómo decía? Con mano poderosa. Ven al pueblo que camine. Y se aparece el ángel de Dios enfrente del campamento. Enfrente iba el pueblo de Israel y enfrente el ángel de Dios. Que yo investigando quién era el ángel de Dios, parece indicar que era el mismo Dios, personificado enfrente del campamento de los hijos de Israel. Y atrás y al lado la columna de fuego. ¿Qué era la columna? ¿Qué estaba haciendo la columna? Que representa al Espíritu Santo. Estaba guiándolos, los alumbraba. Cuando la noche caía, la oscuridad venía, la columna los alumbraba y les decía, es por aquí. Y luego venía la nube, que cuando el sol arreciaba y la cosa se ponía difícil, la nube los cubría para que el sol no traspasara con sus rayos.
hacer daño a las personas. Dios está contigo. Dios está contigo. Pero dice que cuando se encuentran en la situación, en el peor momento de la salida de la esclavitud, dice que ese ángel se quita de enfrente y se pone en pos de ellos. Y la columna se quita también y se pone en las espaldas de ellos. Y ahí es donde decía, a ver qué pasa, Señor. ¿Cómo que se va para atrás? Y empecé a investigar. ¿Sabes qué quiere decir? En pos de. Hasta lo apunté. Dice que al ponerse en pos de ellos, significaba que alguien, dice, es que ponerse en pos de alguien significa dirigirse hacia un objetivo o lo persigue con un sentido de búsqueda y seguimiento. Quiere decir que cuando el ángel de Dios se pone en pos del pueblo de Israel, realmente lo va siguiendo, lo va persiguiendo, no va detrás de él. Estar en pos de alguien es perseguirlo. Es que el objetivo de ese que va en pos sea no dejarte. Y dice que el ángel de Dios se puso en pos del pueblo de Israel. Y sabes una cosa, cuando en tus momentos se ponen bien duros, cuando sabes que vienen las cosas difíciles, la situación, como dicen, ¿verdad? No te llueve, te lloviznas, y no te llueve, te lloviznas, y pasa una cosa, y crees que te estás levantando y viene otra, y crees que viene otra, tú nada más di gracias, Señor, porque tu ángel viene detrás de mí. Gracias, Señor, porque me estás buscando de tal manera que no te me voy a perder. Gracias, Señor, porque tu presencia viene conmigo de tal manera que aún mis enemigos, cuando terminen en pos de mí, van a temblar. Porque dice que ellos en medio del campamento, cuando se pusieron en pos del campamento, estaban entre los egipcios y entre el pueblo de Israel. ¿Sabes para qué? Para que no se acercaran. ¿Sabes dónde está hoy Dios delante de tu presencia? ¿Sabes dónde está Dios en tu vida? Está en medio de tus enemigos para que ellos nunca te alcancen. Porque yo acabo de decir que nosotros somos las terceras personas, que el espíritu de Moisés está hoy sobre tu vida y que tú conoces la palabra de Dios y que Dios te ha dicho que te va a librar, Dios te ha dicho que te va a salvar, Dios te ha dicho que te va a rescatar, Dios te ha dicho que te va a sanar, Dios te ha dicho que te va a prosperar, Dios te ha dicho que te va a levantar de los viejos sueños, aquellos que ya tenían esperanza, aquellos que ya tenían vida. Dios ha dicho que los va a levantar. Y tú has creído, y tú has caminado, y nunca has renegado, y siempre has agradecido en los momentos más oscuros de tu vida. Lo único que ha habido en tu boca ha sido agradecimiento. ¿Quién dice amén? Y has caminado, y has resistido, y has persistido, y has permanecido. ¿Y sabes qué dice el Señor? Yo voy en pos de ti. Y yo estoy en medio entre tú y tus enemigos, y nunca te van a tocar, nunca te van a acercar, nunca voy a permitir que te lleguen a ti. Porque ¿sabes qué hizo Moisés? Moisés escuchó la palabra de Dios. Moisés creyó en la palabra de Dios. Pero algo diferente que no tuvo el faraón, algo diferente que no tuvo el pueblo, es que Moisés tenía fe. Porque Moisés escuchó, Moisés creyó, y Moisés le dijo al pueblo: ánimo, pueblo, Dios está con nosotros, Él dijo que iba a estar, caminemos, Dios dijo que iba a estar. Y volvió a ver a Dios y Dios le dijo: ¿qué quieres conmigo? Camina. Camina y levanta esa vara y el mar se va a abrir. Al profeta le dijo: esos huesos vivirán. Y el profeta dijo: tú lo sabes. Y Dios le dijo: pues diles que vivan. A veces queremos que Dios venga a hacerlo todo. Yo conozco gente que hoy hay un problema, hay que orar. Oye, hay que orar. Oye, hay que orar. ¿Y cuándo vas a accionar? ¿Cuándo vas a caminar? ¿Cuándo vas a levantar la vara? ¿Cuándo le vas a decir a esos huesos que se levanten? Pero Moisés sí lo hizo. Moisés volteó y dijo: Señor, los enemigos, el mar, los incrédulos, ¿qué sigue, Señor? Y le dijo: camina. Y Moisés le dijo: oye, Señor, ¿cómo se camina? ¿Que no ves que el mar está enfrente?
obedeció, creyó, no se desanimó, estuvo presente, estuvo confiando, estuvo creyendo y levantó la mano. Y sabes una cosa, hizo que el mar se abriera. Uno de los acontecimientos más impresionantes de toda la Biblia es como Dios salvó a este pueblo de una manera sobrenatural. Pero sabes que Dios no lo hizo solo. Dios necesitó ese tercer tipo de personas que era Moisés. Dios necesitó a ese hombre que creyera en su palabra. Dios necesitó a ese hombre que caminara por fe. Dios necesitó a ese hombre que nunca se rajó, que nunca dijo nada, que nunca desanimó al pueblo. Porque ¿qué dijo? Dios dijo, caminen, no se desanimen. Si tú tienes una persona a tu lado que te dice no tengas preocupación, Dios lo va a hacer, Dios está contigo, nosotros vamos caminando. Entonces te has encontrado un Moisés. Y si tú eres de las personas que digan no te preocupes, por más oscuro que se vea, no te preocupes, Dios viene en pos de nosotros. Entonces tú eres un Moisés. Si tú eres capaz de levantar tus manos aunque estés en las peores situaciones de la vida, tú eres un Moisés. Si tú eres capaz de agradecer por todo lo que has pasado, tú eres un Moisés. Si tú no tienes ninguna queja en tu boca hacia nada y hacia nadie, tú eres un Moisés. Si tú vas caminando contento a pesar de la adversidad, tú eres un Moisés. Si tú usas la palabra de Dios para ponerla por obra, tú eres un Moisés. Si tú eres de bendición para todos los que te rodean, tú eres un Moisés. Si tú eres capaz de alientar con tus acciones, con tu manera de vivir, alientar, tú eres un Moisés. Tú eres de ese tercer tipo de personas que Dios va a usar en esta tierra para hacer grandes cosas. Tú eres un Moisés. Ahora sí te pregunto, ¿quién es un Moisés aquí? A tu poquito. ¿Quién tiene el espíritu de Moisés? Acuérdate que se declara, luego se recibe. Nosotros tenemos nuestra esperanza. Porque a pesar de la adversidad aquí estamos. Porque a pesar de las circunstancias aquí estamos. Porque a pesar de que nos sintamos aquí estamos. Y no caminamos renegando, no caminamos malagradecidos, caminamos confiados, caminamos creyendo, caminamos agradecidos, caminamos con los ojos de nuestro entendimiento abriendo y sabiendo que todo obra para bien para los que aman a Dios, y sabiendo que no hay cosa mala porque Dios está en pos de nosotros, y sabiendo que nadie nos podrá hacer frente porque Dios es poderoso y está unido entre nuestros enemigos y nosotros. Dáselo fuerte al Señor. Glorifícate, Padre, siempre en nuestras vidas. Tres tipos de personas. Y ya voy a terminar. Porque Dios tocó mi corazón a misericordia. Ustedes saben por qué. Les salgan las tostadas. Dios es bueno. ¿Sabes qué pasa con los que obedecen ante la prueba? Son bendecidos. Pero los que escuchan la voz, obedecen la prueba y obedecen con fe, con confianza y esperanza, la salvación, la libertad está en ellos. Y tienen la oportunidad más grande que podemos anhelar en esta vida. Que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Hemos pasado a un nivel como iglesia, que lo único que le pedimos al Señor en este lugar es que su nombre sea glorificado. Ya pasamos el tiempo de pedir por lo que nosotros nos concierne, nos atañe o nos necesitamos. Sabemos que todas nuestras necesidades están suplidas conforme a sus riquezas en Dios. Pasamos al nivel en el cual queremos que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Pasamos al nivel en que miramos la necesidad de los demás y sabemos quién tiene la respuesta. Pasamos al nivel en que miramos a nuestro prójimo y nos da en nuestro corazón un deseo y un anhelo de doblar nuestra rodilla, no por nuestras necesidades. Porque dicho de otra manera, ya ni tenemos necesidad. Que nuestra única necesidad sea que nuestro prójimo sea bendecido.
que nuestra única necesidad sea que el nombre de Dios sea glorificado en cada uno de nosotros. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Y mando un abrazo y le pido a Dios mucha fortaleza para la familia Reyes. Fui muy bendecida. Pude mirar a la hermana Antonio Reyes, a pesar de que había obstáculos para no verlo. Señor, vence todos. Y su primera pregunta que me hizo cuando me miró, me dijo: ¿por qué no había venido? Se apachurró mi corazón. Y dije: perdóname, Señor, porque a veces nos mandas y no vamos. Y le dije: de ahora en adelante que yo sea más obediente a tu palabra. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Pongan en oración a nuestro hermano Antonio Reyes. Dios ha sido bueno, que Dios lo llene de paz, de gozo, de salud ahí donde se encuentre, y de fortaleza para toda la familia. Dios es bueno. Vamos a ponernos de pie. Vamos, Moisés, ponte de pie. O Faraón, o pueblo de Israel. Hoy tú escoges, Jesús. Hoy tú escoges. Hoy tú decides si quieres seguir siendo el Faraón, o si quieres seguir siendo ese pueblo escogido lleno de miel y de temor, o si quieres ser Moisés, que en medio de la adversidad puedes tener gozo. Yo digo: Angélica, llegué con un espíritu de gozo que no me cabe en el corazón, porque le dije al Señor: yo quiero ser como Moisés. En medio de la adversidad yo pueda confiar en tu palabra de tal manera que yo pueda contagiar a alguien más, y que cuando tú seas glorificado en nuestras vidas, lo único que podamos decir es: por Dios, para Dios y en Dios, porque a Él sea toda la honra, toda la gloria, todo el reconocimiento y toda la fama sea para Él. Padre, gracias, Señor. Gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos has hecho crecer. Gracias porque hoy ya no somos egoístas, ya no somos soberbios. Ahora, Señor, tenemos el Espíritu que levantó al Espíritu de Jesús. A ese mismo Espíritu hoy tenemos. Gracias, Dios, porque podemos mirar con ojos de misericordia y amor a nuestro prójimo. Gracias, Señor, porque lo nuestro ya no importa, tú lo tienes resuelto. Gracias, Dios, porque podemos pedir por alguien más en este día. Y gracias, Señor, porque sí, nosotros sí, y sí, veremos tu nombre glorificado. Veremos, Señor, glorificado en cada persona con la que hoy vivamos cada día. Gracias, Señor, por permitirnos levantarnos. Gracias, Señor, por permitirnos entender tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos cambiar y ser mejores cada día. Gracias, Señor, porque tu nombre sigue siendo glorificado en esta iglesia y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús el Mesías. Amén. Dios los bendice. Bendice, hermanos. Gracias a Dios por la vida de la pastora Eli. Muy cierto lo de la prédica. Hay que pedirle al Señor que nos ayude para seguir adelante en sus caminos y poner su palabra por obra. Gloria a Dios. Vamos a leer el Salmo 91. Y dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía
seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá